A mí me fascina la historia. De hecho, en otra vida fijo fui historiadora. Estuve en todas esas épocas porque me encanta. O sea, a mí me obsesiona la historia. Y más del antiguo Egipto y esas civilizaciones que vamos a mencionar en este video. Este video es el segundo de una serie de videos muy interesantes sobre momentos históricos y la historia de las cabras desde principios de tiempo. En el video anterior les compartí las tribus nómadas, qué tipo de cabras estaban en ese entonces, y este es el segundo video de esa serie. Vamos a hablar de varias cosas. Tomen nota, escúchenlo, repítanlo, vuélvanlo a poner, y es un video largo, así que ármense de paciencia. Aquí vamos. Primero que todo, para los que son nuevos en el canal, síganme. Tengo muchos videos sobre cabritas y el cuidado de ellas, pero vamos a hacer una pausa porque ya les he explicado mucho sobre cabras y sus cuidados y demás. Aquí vamos a hablar de cabras en muchos aspectos de la historia, y es un tema súper interesante, a mí me encanta. Hoy vamos a hablar de las primeras lecherías registradas en la historia. Como muchos saben, los egipcios fueron de esas tribus nómadas como las que mencioné en el video anterior. Ahora bien, hay muchos registros históricos de ordeño de cabras. ¿Por qué? Porque esas tribus nómadas de lo que era Irak, Irán, lo que es Turquía ahora, y Egipto fueron de las primeras. Pero Egipto tuvo muchos registros y se encontraron muchos registros en estas civilizaciones, excavaciones y demás, de productos lácteos en la región, ¿ok? Al igual que las otras lugares que les voy a mencionar. Pero Egipto tiene unas características muy únicas. ¿Por qué? Porque ellos no iban más allá de hacer algo con la leche de cabra, ¿ok? Ellos lo usaban para consumo de carne a la cabra, piel, crías y demás, pero usaban solamente la leche. Entonces lo que encontraban eran residuos de los productos lácteos en todas estas excavaciones. Y ojo, estos jeroglíficos me encantan porque muestran a cabras en diferentes situaciones. Ellos las usaban para lo que eran sacrificios. Los usaban, como les digo, para la leche, pero los jeroglíficos muestran lo que es ellas en el campo y demás. Algo muy, muy básico. Entonces, a lo que vinimos. Los orígenes de la primera lechería caprina, prehistoria. Las cabras fueron uno de los primeros animales domesticados por el ser humano, ¿ok? Como expliqué en el video anterior. Del 8000 al 7000 antes de Cristo, en la región de los Sagros, actual Irán, Irak, Turquía. Y ahora más tarde les voy a explicar esa región. La evidencia arqueológica sugiere que ya se ordeñaban cabras, como ya lo expliqué, ¿ok? Los residuos de la grasa láctea se encontraron en fragmentos de cerámica que demuestran las poblaciones que fermentaban la leche. Ahora vamos a pasar a otra área, ¿ok? Lo que es Turquía, Siria, Irán, se encontraron esos fragmentos en la cerámica que fermentaban la leche para hacer queso y yogur. Pero lo hacían como comunidad, como pueblo, como ofrenda para los templos, ¿verdad? Individual para las casas. Ahora, la primera lechería caprina organizada con registros era en la civilización de Sumeria. Sumeria, 3000 a 2000 antes de Cristo. Se encontraron tablillas que registraban los inventarios detallados de los productos lácteos de las cabras. ¿Cuántos productos hacían del yogur, la leche fermentada, los quesos? ¿Cuánta leche se producía? ¿Cuántos animales se tenían? Encontraron textos con estas cuentas de cuántas cabras eran ordeñadas al día. No eran empresas privadas, no, pero sí eran instalaciones muy centralizadas. La primera lechería fue en Sumeria, ¿ok? Antigua Mesopotamia, lo que ahora es Irak, Irán, Turquía, y pueden verlo en este mapa que está el Golfo Pérsico. ¿Qué comían las cabras en ese entonces? Yo eso me pregunté. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en esa época, y más que todo por las películas en Semana Santa, ¿verdad? De la historia en ese tiempo y la Biblia y demás, los granos eran fundamentales, pero poseer grano en ese entonces era oro. Era oro. Entonces, ¿qué comían las cabras en una lechería en Sumeria en ese entonces? ¿Qué alimentos habían en esa región mesopotámica? Al sur de Mesopotamia era muy fértil, pero eran regiones súper calurosas, calientes, semiáridas, por lo cual se tenía que aprovechar casi que todo y el agua sí era muy limitada. Comían ellas residuos de cosechas,
pajas y tallos de cebada, trigo émer, lentejas y garbanzos. Y después de las cosechas, los agricultores aprovechaban y metían las cabras en la finca, decirlo así, que se comieran todo. Y lo que ellas defecaban les servía para abono para fertilizar los campos. Había muchas hierbas y arbustos locales, entonces se llevaban a pastar en áreas marginales, los bordes de los canales inmensos, colinas secas. Comían hierbas silvestres, juncos suaves, hojas de arbustos. Luego ellos también recolectaban ramas y hojas de árboles que llevaban a los corrales, como decir nosotros ahora con semistabulado, ¿verdad? ¿Qué forraje le daban? Aprovechaban las hojas de la palmera de los dátiles, datilera, ramas tiernas de higuera o sicomoro. En ese tiempo, como les expliqué, el grano era oro. O sea, usted tenía grano y eso era, primero que era súper difícil de sacar. Imagínense todo el proceso. En una zona semiárida, ¿verdad? El poco que se tenía no lo iban a desperdiciar o dárselo a los animales, porque con eso producían ellos pan, cerveza. Entonces, ¿qué hacían? Las sobras usaban las sobras de lo que era el pan seco, viejo, el salvado de cebada. Este salvado de cebada era lo que sobraba, el desperdicio de los molinos. Y yo en este momento el único el molino que me recuerdo son en las películas esas egipcias y en Semana Santa que me encantan y ver ese molino, esa rueda. Así me lo imagino, que seguro o era con esclavos o con burros, hasta seguro con las mismas cabras le daban vuelta. La pulpa de los dátiles, porque en esas regiones usaban lo que era la cebada y también la pulpa de los dátiles para hacer cerveza. El agua sí era muy limitada, entonces aprovechaban las cabras y las llevaban a tomar en canales de irrigación o bebederos hechos de piedra o cerámica. En épocas secas, el agua se transportaba en cántaros. ¿Saben qué son esos cántaros? Son esas vasijas de barro, ¿verdad? Hermosas, que uno las ve ahora y es algo precioso. Pero mantenía el agua fresca. Y aquí va la parte que yo les hablaba del grano. No comían grano porque era muy valioso y reservado para humanos o rituales. Tampoco había concentrados en esa época, no habían vitaminas ni suplementos para ponerle. O sea, no sé, ni sé. Debería, esa es otra parte que debería buscar qué le ponían a las cabras en ese entonces, si algo le dolía o algún malestar, seguro hierbas o demás le daban. En esta época de Mesopotamia, antes de Cristo, los quesos que se producían era muy vacilón. Yo le digo vacilón porque la inteligencia humana, o sea, increíble. Todos sabemos que la leche de cabra tiene muchas bacterias buenas, pero si la dejamos en temperatura ambiente, en ese calor, se va a cortar rápido. Todos lo sabemos, los que tenemos cabras sabemos eso. Entonces ellos hacían leche fermentada. Ese era el proceso del queso. No usaban cuajo, no usaban nada. Era leche fermentada. ¿Y cómo fermentaban la leche? La dejaban afuera en el calor que se cortara por varios días ese proceso. Hasta yo me imagino que se espesara y la prensaban, la colaban, la drenaban. Hacían primero yogurt, ¿verdad? Hacían diferentes tipos de quesos, frescos y ácidos, porque me imagino que era muy ácido. Yo me imagino que la sal también era algo, o si había sal, no sé, pero era algo como muy lujoso tener sal, porque yo he visto la sal como ya en principios de la época de medieval y demás. Sal en este tiempo no sé si realmente había. Entonces yo me imagino, los quesos sí eran muy ácidos. La leche se dejaba cuajar de manera espontánea por bacterias naturales o cuajo vegetal estomacal. ¿Qué era el cuajo vegetal estomacal? Algo súper interesante, porque usaban el mismo estómago de la cabra, el mismo estómago de la oveja, cuando mataban el animal y demás, y los ácidos que sacaban de ahí lo usaban como el cuajo. Entonces se consumía como una especie de tipo requesón muy agrio. Quesos tipo labne. ¿Saben cuáles son los quesos tipo labne? El queso labne es un queso judío que es a base del yogur. Los prensaban. ¿Saben cómo prensaban estos quesos? Súper interesantísimo.
Lo ponían en una cesta, en una canasta, en un canasto, con esas mantas, esas telas que usaban, y los prensaban en el calor, porque los hacían quesos casi secos, y hacía tanto calor que el proceso era súper rápido. Quesos fermentados. Hay evidencias de que practicaban fermentaciones largas, que daban un queso más fuerte y seco, parecido a un queso duro o a los primeros quesos añejos. Estos se usaban como eran quesos más secos y de larga duración, se usaban para los soldados, los trabajadores y todos sabemos que en esa época eran un poco de esclavos, pobrecitos, pero para eso se usaban. Se usaba el queso también como un tipo de ofrenda. Hay textos de Mesopotamia y demás donde dicen que el queso era un tributo a los templos, a los dioses. Los dioses en esa época Mesopotamia habían dos que eran los más especiales, que eran Inanna e Istar. Y había muchas tablillas de arcilla de pagos en forma de quesos y leche cuajada como tipo trueque. Qué interesante, a mí me encanta averiguar todo esto. Los quesos en esa época ahora se pueden parecer al queso feta, ya dije el labne, el requesón o el queso fresco, pero debemos de recordar que eran quesos más agrios, como no llevaban sal, eran agrios. No existía lo que era el brie, el cabernet, esos no estaban, maduraciones largas al estilo parmesano, las bacterias, cortezas florecidas, en esos quesos no había nada de eso, pero sí lo principal que era la leche fermentada, el proceso de la leche fermentada, el cuajar, el prensar y fermentarlos y secarlos. Qué interesante. Espero que toda esta información les haya resultado súper interesante como a mí, porque las cabras tienen tanta historia desde principios de tiempo, como lo expliqué en el video anterior. Y hay miles de historias que vienen a raíz de estas, en esta serie de historias de cabras y de momentos históricos, que para mí me resulta súper interesante. Primero lo estoy haciendo para mí, porque me encanta averiguar y leer todas estas cosas, pero compartirlos con ustedes es muy interesante.